Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. En un segundo va a dar paso a uno de los mejores programas de la radiodifusión mundial. No tengo la menor duda. Hoy es miércoles y vamos a cocinar, que es lo que más nos gusta en el mundo mundial. No os mováis, ¿eh? Me cago en Ross, ¿eh? Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Aquí estamos ya dispuestos a cocinar, que es lo que más nos gusta. Reuniros en torno a esta sobremesa tan apetitosa. Estáis ahora mismo todos sentados en los sofás. Alguno con algún friolero anda con la manta, el otro como arrascándose toda la huevada con la mano, el otro con el cafelito apurando el gin tonic. Alguno todavía no ha ido a comer y lo que vamos a hacer aquí es intentar ofreceros esa felicidad que se estofa siempre en el culo de las cazuelas. Hoy con mayor interés porque vamos a hacer una super terrina. Si hay algo que nos gusta en el mundo mundial son las buenas terrinas, son esos aperitivos cuando uno va a Francia o cuando va a un bistró o a una buena tasca y le sacan una buena sierra de un paté bien hecho. Hoy vamos a hacer una especie de terrina guarra con vinagreta. Nos gusta además recibir ese feedback, como dicen los más cursis, de todos vosotros. Y en este caso, Marc Micola ha escrito una historia muy divertida. Dice, soy de Barcelona y mi ocupación hasta el año pasado ha sido la informática musical. Joder, vaya oficio más raro, ¿no? Trabajé los últimos 4 años con mi compañero Oriol en una tienda del centro de la ciudad. Dice, al acabar la jornada, cuando no venía ni Cristo, me dedicaba a ver tu programa online, disfrutando como un gorrino. Eso provocó tertulias con mi compañero, quien me animó a estudiar cocina. El tema siguió cuajando hasta que le eché pelotas. Dice, dejé el trabajo, vendí todas las máquinas y me apunté a la escuela de hostelería. Al día de hoy soy más feliz que una perdiz. Dice, me lo curro y me apasiona. Estoy a 2 meses de acabar y con unas ganas locas de darle garrote a las prácticas. Para acabar, dice, solo quiero que sepas que la receta que me hizo dar el paso definitivo es esta, salsa de pesto y pasta con ragú de albóndigas que hicimos ya algunas temporadas. No me extraña que la gente busque su hueco en el mundo, y cuando la gente se sitúa delante de una cazuela, delante de un sofrito, de una sartén, yo creo que todos tenemos esa sensación de que estamos en el lugar en el que queremos estar, delante de las ollas y cocinando. Arrancamos, ¿eh? No os movéis de los sofás, me cago en la puta. Como os mováis, os parto las rodillas, ¿eh? ¿Tú dónde coño vas? Ni al baño ni leches, siéntate. Robin Food. Esta semana ando un poco de penitente, de nazareno, ¿eh? Es verdad que el lunes, joder, fue un día desafortunado en el peso, pero bueno, la verdad que fue buena recompensa. Ya os he contado que la semana pasada anduve en Extremadura y todas estas historias y he comido demasiada torta del cachar, huevos fritos. Ahí no tienen huevos de Gorrotxategi, pero no tienen malos huevos tampoco, ¿eh? Buen embutido, buena chacina y toda esta historia. Y es verdad que el lunes fallé, así que esta semana ando con la tostada sin azúcar y sin sal de los amigos Recondo, que son unos grandes. Y la verdad que ando a zumo limpio para arriba y para abajo. Y vamos a hacer como contrapartida, porque todo no va a ser penurias en la vida, vamos a hacer como contrapartida una terrina guarra. En este caso es una terrina guarra con vinagreta. Así que dejamos a un lado el tema saludable de la Robin Juice y dejamos el tema saludable de la tostada y nos vamos a centrar en el meollo de la cuestión. Habéis visto que tengo ahí 2 morros de ternera, que la verdad que tampoco es tan graso el morro de ternera, ¿eh? Son 2 morros de ternera que están perfectamente limpios. Si tenemos la folla de tener un buen carnicero, que la verdad que tenemos muy buenos profesionales alrededor, hay que intentar que la casquería tenga este aspecto. No es buen síntoma que una casquería, en este caso que un morro esté baboso, por ejemplo. Este morro está seco. Habéis visto que tampoco tiene mucho pelo, están quemados. Si tienen un poquito de pelo es importante que con un soplete quitemos esos pelos. Y habéis visto que son morros que están crudos y que tienen un aspecto muy apetecible. Y lo que vamos a hacer es que la base de esta terrina sean estos morros de ternera que, como os he dicho, tampoco son tan grasos, ¿eh? Todo esto es gelatina, las pelotillas de grasa que suelen tener es importante que el carnicero las quite, y esto es bastante magro, sobre todo estas zonas que están aquí, estas zonas de la careta, que son unas zonas con unos haces de carne muy sabrosos. La propia gelatina de estos morros, ayudado por la gelatina de esta cabeza de jabalí que tengo aquí en este papel, va a ayudar a que esta terrina se solidifique, coja muchísimo sabor y no necesitamos en ningún caso meterla en el horno. Así que el primer paso importante es coger estos morros y partirlos en 2 para que nos entren bien en una rostidera. Porque lo que vamos a hacer es la típica salmuera que todos los charcuteros
elaboran cuando hacen jamón de york o cuando hacen este tipo de preparaciones. Tener en cuenta que el morro de ternera es bastante hermético, es bastante prieto. Y es verdad que lo podemos cocer en agua, como lo haremos luego con un buen caldo sustancioso, pero si antes hacemos una salmuera, le va a penetrar muchísimo más ese sabor y sobre todo esa salinidad de la sal. Y luego es importante que la terrina, cuando la metamos en la boca, tengamos esa sensación de que hemos hecho las cosas bien. No tiene nada que ver hacer un jamón york, por ejemplo, sin haber metido el pedazo de pata de cerdo en salmuera, que si no lo hacemos. Es verdad que los grandes profesionales hacen siempre esas salmueras con sal, nitro de todos estos rollos, precisamente para que la carne coja esa salinidad suficiente. Nosotros en casa nos vamos a conformar con una buena sal gorda, que lo que vamos a hacer es colocar en la base de una bandeja. Esto si queréis no lo hagáis, pero yo creo que conviene que lo resolvéis de esta forma, sobre todo por lo que os acabo de explicar. Para que le entre bien el sabor a la terrina, al morro de ternera, y de esa manera tengáis un mordisco mucho más sabroso en vuestro pedazo cuando lo pongáis en el plato. Así que colocamos los morros de esta manera. Si queréis los podéis pinchar, tampoco hace falta, pero si queréis con la punta de un cuchillo, una puntilla, una historia de estas, le podéis hacer un pinchamiento de estos. Pero bueno, no es necesario, Lo colocáis todo en la base de una bandeja y de nuevo lo que hacemos es cubrir esto con sal para hacer la clásica salmuera. Si os queréis liar la manta a la cabeza, que hay gente que se la lía y además me parece muy bien, lo que podéis hacer es aromatizar esta sal. Y esta sal se aromatiza muy sencillamente, metiendo aquí, por ejemplo, ramas de salvia, ramas de tomillo, metiendo cáscaras de naranja o cáscaras de cítrico, metiendo lo que queráis, anís estrellado, nuez moscada, clavos, pimientas de cualquier tipo de color o condición, me da igual. Tanto directamente desperdigadas aquí como en un momento dado con un robot de cocina, meter un poco de esta sal con todas esas hierbas, con todas esas especias, molerlas, mezclarlas con el resto de la sal para que todavía le entre en más profundidad el sabor a los pedazos, y de esa manera lo que tenemos que hacer es dejar aproximadamente esto en la nevera bien cubierto entre 12 y 24 horas. ¿Qué ocurre a las 12 y 24 horas? Que el morro suelta todo su jugo, la salmuera al final empieza a deshacerse y de alguna manera esta carne que está aquí en el fondo empieza a coger ya la sazón suficiente como para poder hacer luego una terrina del copón. Esto, como os he dicho, no es necesario, pero conviene que toméis nota y que lo hagáis de esta manera. En este punto lo que hacemos es lavar los pedazos de morro en agua. Alguno aprovechará la sal, pero bueno, a mí me parece un poco cochinada aprovechar esta sal. Tampoco está tan cara la sal. No andamos en penurias, ni en guerra, ni todas estas cosas. Así que tampoco vamos a andar tan tiquismiquis. Ya sabéis que en esta cocina no tiramos absolutamente nada, ¿Habéis visto? El morro tiene pinta como si estuviera un poco curado. Está un poco tieso. La sal, al final le da esa textura un poco más firme y sobre todo le da mucho sazón, le da una buena sazón. Fijaros cómo se potencia el rosa. Esta es la clásica técnica de charcutero de toda la vida. Ellos utilizan sal nitro, estas cosas, y esto es sal normal. Pero esa sal provoca la sazón y luego provoca que salga ese tono como rosa, como encarnado tan característico que luego le va a dar a la terrina un punto muy particular, Terrina guarra. Por cierto, hablando de guarras y de cochineo y todas estas historias, me estoy acordando del hit parade de los guarrunos y las guarrunas que en los años 70 y así nos calentaban un poco el morro en la tele. Yo me acuerdo cuando salía Leif Garrett, ¿os acordáis de Leif Garrett? El Leroy Johnson, el de fama ahí como marcando paquete. Yo le miraba a Leroy Johnson y decía, jo, vaya paquete tiene ese, ¿no? Qué evolución. ¿Cómo andan los negros en Estados Unidos de evolucionados, no? Era un tío grande, Leroy Johnson, Sabrina, ¿os acordáis de Sabrina? Qué grande. Samantha Fox y luego la Ana Obregón, que la verdad que está como venida menos ya, pero en su momento a mí me excitaba bastante Ana Obregón. Estoy seguro que a vosotros también. Vaya confesión estoy haciendo, pero claro, uno tenía 10, 11, 12 años y no tenía sentido común todavía, pero eran los guarrunos y las guarrunas de la época, y es verdad que tiene bastante relación con esta terrina que estamos haciendo. El morro de ternera ya bien limpio, lo que vamos a hacer es añadir en el fondo de una cazuela los pedazos de morro de ternera, y ahora vamos a hacer la clásica cocción de morro de toda la vida, como cuando hacemos el típico morro en salsa, que en este programa lo hemos hecho en muchas ocasiones. Lo que hacemos es, a partir de morro crudo, hacer una cocción clásica con verdura, que es lo que vamos a resolver ahora en un segundo. Así que cubrimos esto de agua fría. Fijaros qué aspecto tan apetitoso tienen estos morros de ternera,
Ya os he dicho antes, cuando uno va a Francia, va a los típicos bistrós o a los típicos bouchons que hay en Lyon y los casse-croûte, que son esos aperitivos a base de embutidos, salchichón, este tipo de terrinas, tienen, yo creo que un espíritu bastante golfo, ¿eh? Sobre todo que son preparaciones que incitan a beber vino, incitan a descorchar botellas, a estar con los amigos, a comer barras de pan, este tipo de cosas. Y al final son preparaciones que invitan un poco a la fiesta, ¿no? Así que me gusta este tinglao. Ya habéis visto agua fría, lógicamente no vamos a sazonar este agua porque ya tiene la propia sazón el morro y sería una burrada añadir sal. Y lo que hacemos es acercar esto a fuego suave. Voy a encender el fuego. Aparto la sal y lo que voy a hacer es añadir aquí las típicas verduras de cocción de, bueno, pues de casquería. Vamos a añadir un poco de apio, zanahorias, cabeza de ajos que podemos partir, bueno, dejar entera o partirla en dos si queréis. No os olvidéis que las cabezas de ajos andan por las alacenas o encima de las cocinas. Muchas veces no las utilizamos en días y se les acumula el polvo. Es importante que las lavemos, que las lavemos bien. Cebolla, vamos a añadir un par de hojas de laurel. Voy a meter también un matojo de tomillo. Matojo de tomillo interesante, bien de tomillo. Vamos a añadir también un poco de clavo, 8 o 10 granos de pimienta negra y, como os digo, nada de sal, ¿eh? Y vamos a dejar esto que vaya cociendo a fuego muy suave. Vamos a poner la tapa. Vaya pinta tiene esta historia. Aquí estará entrando la cámara, ¿eh? Cuando entras en una cocina, yo me acuerdo que el difunto Santi Santamaría, antes de entrar al restaurante, yo siempre por la puerta de la cocina entraba, lo primero que hacía era acercarme al fogón. Ahí está Santi. Joncho, acompáñame. Aquí está Santi, auténtico crack. Entraba en su cocina, me acercaba al piano, al fogón, y siempre tenía 5 o 6 cazuelas llenas de huesos, llenas de gallinas, llenas de verdura. Al final hacían los caldos y la verdad que daba gusto entrar en ese tipo de cocinas. Cuando uno entra en un restaurante, va a la cocina y la ve llena de marmitas y ve que se están haciendo buenos fondos y buenos caldos, eso es garantía de seguridad. Santi Santamaría, auténtico crack, que Dios tenga en su gloria. Así que lo que hacemos es, como os digo, en el momento en el que esto arranque el hervor, piano, tenerlo hirviendo aproximadamente, yo calculo que un par de horas. Si lo hacéis en olla rápida, lo vais a hacer muchísimo antes. Lo que necesitamos es una textura tierna de morro, que esté bien tierno, y luego además ese caldo en algún caso igual lo utilizaremos para otra preparación. Pero lo que nos hace falta es sobre todo esa chicha mantecosa. Y luego además vamos a empezar a picar un poco de perejil rizado. Fijaros qué festival de perejil. Esto es una variedad de perejil muy interesante, ¿eh? Estamos siempre acostumbrados al perejil plano y fijaros qué perejil rizado más chulo. Está bien lavado, es importante que lo paséis bien por el agua de la fregadera, que le deis unos meneos para quitarle los caracolillos y todas estas historias. Y sin picar tampoco esto en exceso, lo que hacemos es pues darle un poquito de zapatilla. Suele haber, yo no tengo, pero hay unas medialunas así grandes que para picar este tipo de perejiles en matojos es buen negocio. Y estáis viendo ahora mismo también algunas fotografías, que no sé si os han puesto todas, de preparaciones de casquería. Hemos hecho cosas ricas, hemos hecho patés. Muchas veces hemos sacado aquí encima de la mesa, igual que hemos sacado hoy unos morros de ternera, cabezas de ternera, porque hemos hecho cabezas de ternera rabigota. Y es verdad que la buena cocina y la buena gastronomía pues nos tienen que conectar con ese tipo de productos y sobre todo con la muerte, porque es verdad que es un tema que a mucha gente no le gusta que tratemos, pero la cocina tiene mucha relación con la muerte y la mejor manera de dar muerte digna a los animales siempre es cocinarlos con respeto y acomodarlos en las mejores recetas posibles. Y es verdad que vivimos en una civilización de las prisas, andamos todo el día como en el aeropuerto cogiendo taxis, leyendo suplementos dominicales, comemos yogures desnatados y todas estas cosas, y hemos sacado muchas veces los pies de la naturaleza y de ese día a día que pues en los caseríos obligaba, por ejemplo, a los chavales a las tareas básicas de las matanzas. Cuando se mataba un cerdo, cuando se mataba una gallina, se salía con un cuchillo al corral, se mataba la gallina y se metía en el puchero. Y hemos perdido esa relación con, bueno, pues con la vida, con la naturaleza y con la madre naturaleza, con la madre tierra, ¿no? Y es verdad que nos hemos vuelto un poco gilipollas. Pero bueno, aquí estoy con mi perejil y dándole una muerte muy digna a estos morros de ternera. Si esta ternera nos está viendo en algún lado, en el cielo de las terneras o así, estará súper orgullosa de saber que la estamos convirtiendo en una terrina. Terrina guarra con vinagreta. Termino este perejil en un segundo y seguimos, no os mováis, ¿eh? Estáis en Robin Food, atracón a mano armada. Y encima le vamos a poner cabeza de jabalí. Joder, qué pureza más pura, ¿eh? Mi mujer dice que eso de la pureza pura es una horterada, pero yo me revelo. ¿Qué pureza más pura no es una horterada, Eli? ¿Qué pureza más pura? El término pureza pura es lo máximo que hay. Es como más allá que eso no hay nada. O sea, es lo máximo.
Robin Food. Allá donde hay pelo hay alegría, importante. Y lo que no es músculo es casquería, no os olvidéis. En este caso estamos haciendo morros. Mucha gente suele preguntar, joder, ¿qué se considera casquería? Pues todo lo que no sea filete, que no sea chuleta, que no sea músculo de carne para hacer un cocido, para echar a la parrilla o lo que fuera el resto. Todo es casquería y todo es sabroso. Los sesitos, qué ricos son los sesitos. Me da igual que sean de ternera, que sean de cerdito, de corderito. Las orejitas, las patitas, joder, qué rico. El pulmón, el corazón, qué bueno está el corazón. Y además que productos más baratos y más sabrosos. Un corazón, unos filetes de corazón hechos a la sartén, vuelta y vuelta, es bocado de carnicero reputado. También no os olvidéis que el corazón y muchas de esas vísceras se pueden guisar. En este caso lo que he hecho es guardar el caldo de cocción del morro, porque aunque parezca mentira, con ese caldo de cocción se puede hacer desde una sopa, es verdad que puro es demasiado salvaje. Eso es lo que comen los que corren maratón, que son como de Djibouti y así. Esos toman ese tipo de caldos gelatinosos porque eso fortalece las rodillas y todos estos rollos. Pero es verdad que es un caldo demasiado fuerte. Cuando vais a hacer, por ejemplo, una sopa de pescado, no es ninguna chorrada utilizar ese tipo de caldos para mojar, por ejemplo, sopas de pescado. O mezclar esos caldos para hacer otras composiciones distintas. No tomarlos a palo seco porque si no a uno se le queda la boca como pegada, porque es verdad que son caldos muy gelatinosos. En este caso lo que tengo es, fijaros, el morro picado en pedazos bastante menudos, más o menos el picadillo para hacer la clásica cabeza de jabalí. Vamos a añadir también el perejil a cascoporro, el perejil picado, rizado, como habéis visto. Y luego además vamos a integrar ahí la cabeza de jabalí, que le va a ayudar todavía mucho más a cuajar a toda esta película. Fijaros, colocamos la cabeza de jabalí, que la tengo a temperatura ambiente, pero puede estar fría de la nevera sin ningún problema. Con una tijera, si queréis, la podéis picar. Y si no, hacéis el típico canuto, que tenéis bastante hábito de todo el tema canutero, que os tengo a todos más pillados que el copón. Hacéis el típico rollo, bien picado, a pesar de que tampoco hace falta que se pique porque ese morro está caliente y en cuanto la cabeza de jabalí entre en el interior, se va a deshacer. Tener en cuenta que esto es todo pura gelatina. Así que añadimos también la cabeza de jabalí y ya me empieza a gustar esto porque se empieza como a pegar todo al cuchillo, a la tabla, y sabéis que la cocina que más nos gusta es la que se queda pegada en los labios. Nos encanta esa cocina, no hay cocina más aburrida que esa que metes y tienes sensación de que estás como en el hospital. Es muchísimo mejor esa cocina que se te queda pegada en los dientes, esos callos, esa gelatina sabrosa, esas sopas de pescado que te las metes en la boca y tienes la sensación de que te estás comiendo algo pleno, algo importante, algo interesante. Vamos a pimentar esto con mucha generosidad, con muchísima generosidad. Así que esto lo único que tenemos que hacer es, si queréis, podéis pimentarlo con pimienta mignonette, que sabéis que es quitáis el tornillo, soltáis los granos de pimienta, los machacáis con el culo de una cazuela y las metéis, si queréis, en pedazos mucho más toscos. Yo lo voy a hacer un poco más fina. Y luego aquí también pues podéis añadir lo que queráis, teniendo en cuenta que esto luego se cuaja sin necesidad de horno porque tiene mucha gelatina. Así que podéis meter si queréis estragón, podéis meter si queréis perifollo, podéis hacer las mezclas que queráis. Podéis añadir incluso aquí dentro mostaza, podéis añadir, yo qué sé, cáscaras de cítricos ralladas, incluso podéis añadir el típico resto que tengáis de albóndigas en la nevera, la típica salsa que siempre anda en un cuenco como dando vueltas en la nevera que nadie se come, que son las salsas que a mí me gustan, por ejemplo, para comer con huevos fritos. No hay mayor, esta semana he engordado, ya estoy lanzándome como en cuesta abajo y sin frenos, pero no hay mayor gozo que de repente ver que ha sobrado salsa de chipirón o salsa de tomate, o yo qué sé, o una salsa de albóndigas, que anda dando vueltas por la nevera y de repente rescatarla, meterla en el microondas, darle un calentón, hacer unos buenos huevos fritos, si son de gorrochateo y mucho mejor, no os quepa la menor duda, poner esos huevos fritos y mojarlos con esa salsa de chipirón, con esa salsa de tomate, son encuentros gozosos con la nevera, ¿eh? Y esas salsas, incluso un poco de tomate, un poco de vizcaína, o esas salsas que os he dicho yo de redondo o cualquier tinglado de estos, pueden ir tranquilamente aquí, teniendo en cuenta que son salsas muy poderosas que le van a dar mucho sabor a esta preparación y que además le van a dar ligazón. Cuanta más salsa añadáis, quizás convendría añadir un poco de hoja de gelatina. Esto tampoco os volváis locos, ¿eh? Tener en cuenta que cuanta más carne gelatinosa pongáis, más fácil va a cuajar. Cuanta menos carne pongáis y más restos de salsa metéis en esta preparación, me da igual que sea de albóndigas o que sea de redondo, lo que fuera, en muchas ocasiones quizás convendría a esas salsas darles un calentón y deslizar unas poquitas hojas de gelatina dentro, porque lo que queremos es que esto se solidifique. Esas son las claves, ¿eh? No os volváis locos, pero es que pilléis el punto y luego os fabriquéis vuestras propias terrinas o vuestras propias, pues embutidos de cabeza de cerdo, que esto no deja de ser una especie como de embutido de cabeza, pero en este caso de ternera. Una vez que esto está bien mezclado, lo que vamos a hacer es probarlo. Fijaros qué pinta tiene, ¿eh?
Lo vamos a probar. Joder. Impresionante. Está buenísimo. Es verdad que la sal le entra al músculo, le entra, perdón, al músculo, a la cabeza de ternera. Y es importante esa salmuera que hemos hecho al comienzo, Vamos a añadir un poco de... Vamos a rescatar un poco de esta especie como de, no sé, como de picadillo veneciana. Lo vamos a dejar en... Esto yo creo que es una especie como de picadillo a la veneciana. Esto lo vamos a rescatar porque en un segundo nos vamos a montar un pincho. Lo vamos a acercar aquí un segundo. Y esto lo que vamos a hacer es meterlo dentro de una terrina que hemos forrado con papel film, sobre todo para luego poder desmoldarla con mayor facilidad. Así que lo que hacemos es... ¿Habéis visto cómo hace chop chop? Esto muchos dirán, joder, ¿esto se queda luego tieso? Pues se queda tieso. Mucho sabor. Y luego, pues, toda esa tradición, como os he dicho antes, de las viejas barras de los bistrós franceses y todos estos rollos. Tampoco hace falta irse a Francia para comer ese tipo de embutidos, Como os he dicho, yo esta semana pasada estaba en Extremadura y ahí también le dan bien al embutido, le dan bien a la charcutería fina. Y la verdad que no hace falta cruzar la frontera para engordar. Desgraciadamente, engordamos a la vuelta de la esquina. Así que una vez que esto ya está bien atiborrado, vamos a dejar todos los pedazos de carne en el fondo de la terrina. ¿Cuándo me voy a chupar el dedo? Uno ya estará diciendo, hay quinielas. Me dicen que se va a ver quinielas en las casas. ¿Cuándo se va a chupar el dedo? Esto es como contando y así, pues es que es imposible no chuparse el dedo con esto. Vamos a ponerle aquí un poco de papel film. Si soy capaz de desenrollarlo, que yo creo que seré capaz. Y como veis, tengo aquí a la derecha un peso, que también he envuelto un poco en papel de celofán o algún rollo de estos. Porque lo que nos interesa es poner aquí un poco de peso para que quede bien compacta la terrina. Esta es la historia, ya veis. Colocamos encima esta historieta y encima colocamos el peso. Podéis poner unas latas de conserva, un tetabric o lo que queráis. Este tinglao lo metemos al frío. Vamos a dejar aquí a que coja temperatura ambiente para no fastidiar todo lo que tenemos en la nevera. Y una vez que esta historia esté a temperatura ambiente, la metemos en la nevera y la refrescamos. Por lo menos 8 o 10 horas, 12 horas, incluso más. Esto aguanta tranquilamente una semana en la nevera. Cuando esté bien fresco, lo que haremos será rematar la preparación. Y aquí, ¿veis? Que me queda un poquito de picadillo. Vamos a añadir un chorrete de vinagre y le vamos a dar un calentón y en un segundo volvemos. Porque me voy a montar un pincho de foie gras con esta base. Esta base es una base alucinante para colocar sobre una barrita de pan. Y yo, como tengo un fondo de armario como de Congreso de los Diputados, pues tenía unos pedacitos de foie. Lo que voy a hacer es marcar unos foies a la plancha. Voy a colocar una tostada con este relleno, que es una especie como de relleno a la veneciana. Le ponemos encima unos rabanitos en láminas y un poquito de verde, un poquito de fresco y nos montamos un pincho del copón, que es una especie como de deriva de esta terrina guarra con vinagreta. Estáis en Robin Food, atracón a mano armada, no os mováis, Robin Food. Buena farsa, justo templar, Como le hemos sacado de la cazuela está extraordinaria, pero le he añadido a un soteo, a un tinglado de estos, un chorrete de un buen vinagre de Jerez o de vino tinto, algún rollo de estos, o incluso también salsa de soja. Igual sería demasiado salvaje añadir ahí, pero no sería ninguna chorrada también añadir un poco de pasta de soja a ese fondo o añadir un resto de alguna salsa que tengáis por ahí y hacer una especie como de ligazón que no deja de ser una especie como de ragú a la veneciana. Yo me acuerdo que en el restaurante de Martín hace un mogollón de años hacíamos un plato que era un picadillo muy parecido a ese, que metíamos también manos de cerdo, manos de ternera muy picadas con un montón de hierbas y era la base para un plato de foie gras, que es exactamente lo que voy a hacer yo ahora aquí, partir estos escalopes de foie gras que son bastante salvajes, los voy a partir en 3 pedazos y los vamos a planchear. Esto es un gran pincho, También tengo ahí un poco de chutney. Habéis visto que tengo chutney. Además tengo dos. Tengo un chutney de piña y tengo un chutney de manzana, que sabéis que son esas especies como de mermeladas como a la hindú, que son muy sabrosas y que tienen ese contrapunto dulce, salado, tan característico. Sabéis que muchas veces os suelo contar que las mejores alianzas para el foie gras, a pesar de los pesares y de que nos las sirvan siempre con mermeladas y todos estos rollos, es acompañar los hígados de pato con cosas ácidas. Yo creo que es fundamental meter acidez a las preparaciones en las que contamos con el hígado de pato. Nada de reducciones a carameladas ni todos estos rollos,
sino que lo que nos hace falta es acidez, sin ninguna duda además. Está hablando Nagore y no lo entiendo. Dime. Dice que no me preocupe. Va todo viento en popa a toda vela. Es que me hablan como en plan como con unos sigilos del copón y no entiendo lo que me dicen. Bueno, habéis visto, espero que en casa sí me estéis entendiendo lo que os estoy contando, ¿eh? Aquí tengo una bandeja, voy a apagar ya el fuego, ya tengo una bandeja con un poquito de agua caliente. Esto es una técnica que os he contado muchas veces que el gran Hilario Albraiz ponía en práctica en el Zuberoa, ¿eh? Los hígados grasos, sacarlos a un entorno caliente, un poco de agua caliente o un poco de caldo o algún rollo de estos, para que toda la grasa quede depositada en ese fondo. Y fijaros qué magma más supremo. Colocamos estos pedacitos de hígado aquí de esta manera, bien churruscados, ¿eh? Ya veis que están bien churruscados. Apartamos. ¿Habéis visto cómo queda la grasa en ese caldo caliente o en ese agua caliente? Vamos a añadir sal y pimienta. Y la tarrina la tengo en la nevera, ¿eh? En un segundo la voy a sacar, ¿eh? La tarrina bien caliente. Sal a los pedazos de hígado. Vamos a pimentar también los pedazos de hígado. Y sobre esta base impresionante de morros de ternera, lo que vamos a hacer es colocar los pedazos de hígado de esta manera. Igual hasta ni se me caen. Joder, qué magma supremo, qué pureza más pura, Eli. Fijaros, ¿eh? Y luego lo que hacemos es colocar la acidez que os he dicho de los chutneys, ponerme cosas ácidas a los platos que llevan hígado. No me pongáis cosas dulzones, cosas ácidas. Así que un poco de chutney, en este caso de manzana, con piña y con vainillas. Y con un poco de verdura, y dentro también hay calabacín, ¿eh? Vamos a meter también unas rebanadas de rabanito también bien crocante. Y habéis visto cómo aguanta la tostada, ¿eh? La tostada de Recondo, rugosa, y es verdad que cuando metes esto en la boca, hace cras cras. Da gusto meterse en la boca estas historias. El meloso de los morros de ternera, la acidez de ese chutney de verduras con la piña, el cras cras del pan. Estos son los buenos pinchos, ¿eh? Y como os digo, un poquito de rabanito y todo este tinglao. En un segundo vamos a meterle también un meneo a esa terrina que se caga la culebra. Esto del rabanito también mola, ¿eh? Los franceses ya son listos, ¿eh? Yo cuando la primera vez que fui a Francia y veía que comían esto con pan y mantequilla, decía, estos que raros son. Pero es verdad que al rabanito también las cosas grasas como este hígado le van que ni pintado. Un poquito más de pimienta. Y fijaros qué pedazo de pincho nos hemos currado con unas barritas de pan de Recondo, con esa alma de esa terrina que tengo en la nevera y con un poco de foie gras que tenía en la nevera, que tenía ahí como fondo de armario. Aquí somos como los del Congreso de los Diputados, que tenemos en la nevera unas cosas maravillosas. No os mováis, ¿eh? Joder, así como pa y tal. ¿Habéis visto cómo queda cuajado? Queda cuajado sin necesidad de horno ni de historias, como un auténtico ladrillo. Esto es una especie como de cabeza de jabalí, pero hecha en casa. Si tenéis cortado la de jamón en casa, que algún millonetis por ahí tiene máquina de jamón, esto se puede cortar tranquilamente en una lonchadora. Y para desmoldar, conviene pasar un poco de agua caliente, intentando que no penetre el agua caliente en lo que es la terrina, pero sí conviene darle un poquito de calor a la capa exterior, teniendo en cuenta que esto tiene mucha gelatina. Y a pesar de que le hemos puesto un papel fino, sí conviene ayudarnos de esta manera para poder desmoldar la historieta. Y una vez ya hemos pasado bien de agua y que vemos que esto se va a poder desmoldar, lo que hacemos es colocarlo sobre una tabla. Ahí va, viva Rusia. Fijaros qué pinta tiene esta historia, ¿eh? Yo la voy a desmoldar entera porque nos la vamos a comer entre todos. Aquí hay bastantes salvajes, pero esto tener en cuenta que se puede desmoldar, cortar la ración que queráis y el resto mantenerla en la nevera. Aguanta mucho tiempo en la nevera, como os he dicho, ¿eh? Así que cortéis la ración que necesitéis y la historieta es... Queda una especie como de cabeza de jabalí, fijaros. Cortar unas buenas sierras. Cuanto más finas, mejor, ¿eh? Esto en bocadillo también está sabrosísimo, ¿eh? Cortado muy fino, no deja de ser una especie como de cabeza de jabalí, pero en este caso de ternera. Joder, qué pinta tiene, chaval. Qué super néctar supremo, qué pureza más pura. Wow. Fijaros qué lonchas, ¿eh?
Y esto, la mejor manera de disfrutarlo, joder, es con mucho pan y en abundancia. Vamos a añadirle una buena ensalada. Vamos a coger un bol de estos, patata cocida, que puede ser patata si queréis pequeña o lo que os dé la gana. Yo tenía unas patatas por ir tocando la guitarra, bien cocidas. Y es verdad que este tipo de preparaciones, las ensaladas de patata le van superior, ¿eh? Así que cogemos esta patataza, bien cortada en rodajas así regulares. Esto es un rollo tosco, ¿eh? Nada de cursiladas ni todas estas películas que muchas veces nos montamos. Y nos vamos a correr una especie como de vinagreta. Los chutneys que hemos utilizado antes también como guarnición, bien cerca, ¿eh? Porque esto también para untar en el pan tostado es una bendición, ¿eh? Vamos a colocar... Joder, me han puesto cuchara como de Lilliput, para que no peque de animal. ¡Qué cabrones! Voy a añadir un poco de mostaza. Bueno, estas cucharadas. Vamos a añadir en el fondo pimienta, chorrazo de vinagre, en este caso de vino tinto, alguna historia de estas. Vamos a añadir también un poco de sal aquí en el fondo de esta vinagreta. Vamos a meter también un poco de chalota picada, un poco de pepinillo picado. Y esta va a ser la vinagreta para nuestra terrina. Vamos a cerrar el tarro, le damos alegría y añadimos. Fijaos qué lechosidad tiene la vinagreta esta, ¿eh? El chorripondio este no había añadido aceite al bote. Estoy tan emocionado con la terrina que se me había olvidado añadir el aceite. Son los nervios del directo, joder. Los nervios del directo no, los nervios de la terrina. Vamos a pasar aquí una bayeta tipo arguiñano. Colocamos esta historia aquí en el centro. Vamos a colocar aquí en el medio también un poco de verde. Un poco de perifollo y todos estos tinglados, que esto le va muy bien a las ensaladas, ¿eh? Sobre todo cuando las meneamos en plan loco. Un poco de hierba por aquí. El germinado además es muy sano. Dicen que son concentrados de salud los germinados. Así que esta historia luego la menearemos a lo bestia sobre la bandeja, una vez que llevemos esto a la mesa. Y aquí podemos añadir un poquito de rabanito. Mañana viene Martín Berasategui, auténtico titanazo también Martín, ¿eh? Mañana nos va a hacer dos grandes platos, un guacamole y luego una especie como de panacota con limón. El rabanito lo hemos utilizado también para el pincho, pero también va para este montaje tan alucinante. Esto lo colocáis en el centro de la mesa con los chutneys. Colocáis un poco de pan o algún tinglado de estos y a disfrutar que el mundo se va a acabar. Viva Rusia y mañana os espero en Robin Food Atracón a mano armada. Yonchu, baja, baja, que esto es un espectáculo sin igual. Holocausto caníbal, chaval. Qué pureza.